alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor. Queridos hermanos, en este 15º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia acoge a todos sus hijos para celebrar juntos el banquete del Señor. La palabra de Dios será sembrada en nuestros corazones y dependerá de la calidad de nuestra tierra para que produzca buen fruto. Dispongámonos a celebrar bien estos misterios y preparemos nuestro corazón para que la palabra penetre en nuestras vidas. La Eucaristía de hoy la ofrecemos por el alma del Señor Marcelino Pérez Castro. Bienvenidos. Horas a tu altar y quiero cantar tu gracia y tu paz. Traigo muchas ilusiones y por las naciones quisiera gritar: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, mi hermano y mi amigo, Maestro y mi Dios. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tiéndele tu mano a la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor que proviene del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Vamos en un momento de silencio delante del Señor a inclinar nuestra cabeza y a pedirle a Dios que nos perdone por todos y cada uno de nuestros pecados. Jesús, pan de vida, Señor, ten piedad. Jesús, sembrador de la semilla, Cristo, ten piedad. Jesús, palabra abundante de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Los
Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus pieles y a tu paso rebosa la abundancia, rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaño y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les habló en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la parábola del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, o 70, o 30 por uno. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, hoy nosotros comenzamos a leer dentro de este apartado sobre el reino de los cielos que tiene Mateo. Tenemos el discurso parabólico. El discurso parabólico está diseñado por San Mateo en 7 parábolas, donde nosotros tenemos que las 4 primeras que hacen referencia a un ambiente agrícola, la parábola del sembrador, el del trigo y la cizaña, el de grano de mostaza y el de la levadura, son parábolas que nos empiezan a hablar a nosotros de la necesidad de tener un buen discernimiento, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de todos los días escoger entre qué forma parte del reino de Dios y qué no forma parte del reino de Dios, sobre qué me conviene a mí como discípulo de Jesucristo vivir y qué no me conviene vivir, sobre qué debo decir o qué debo hacer en esta o en aquella circunstancia. Es decir, discernir, que es el ejercicio de pasar sobre un tamiz alguna cosa para que se queden las impurezas y solamente pase lo que se necesita, pues es lo que nosotros tenemos que hacer. En la vida a veces agregamos todo y no todo sirve. Hay cosas que hay que desechar. Hay cosas que a veces parecen que nosotros creemos que son muy, muy importantes para nosotros. Experiencias de vida, relaciones
personales, inclusive relaciones sentimentales, algún tipo de trabajo, algún tipo de cosa que como discípulos del Señor no nos ayudan a ser mejores discípulos del Señor, sino todo lo contrario, nos alejan de ser buenos discípulos del Señor. Y las otras tres, el tesoro escondido, la perla del mercader y la pesca en la red que atrapa todo, nosotros en esta tenemos también la capacidad de decidir. Es decir, no es solamente discernir, sino también que hay que tomar una decisión. Y esas decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta de que cuando tú haces una opción por una cosa, estás dejando otra. Nosotros en la vida, en nuestras propias incoherencias, tomamos decisiones que a veces son contrarias entre sí. A veces nosotros queremos vivir esto, pero también vivir lo otro, y no siempre es posible, y no siempre es bueno. Pues así nosotros debemos tener la capacidad de entender que hay que hacer opciones en la vida. O sea, el reino de Dios es en sí la decisión de fe. El reino de Dios es construir en nuestra vida una decisión por Jesucristo. Decidirnos por Jesucristo, que implica una renuncia. Y eso nosotros debemos tenerlo claro y dejarnos iluminar por la palabra de Dios para poderlo hacer realidad. Entonces hoy tenemos la parábola del sembrador. Lo primero que hay que rescatar es la actitud del sembrador. El sembrador siembra lanzando la palabra, lanzando la semilla. La lanza. Y uno dice, pero ¿cuánta semilla no se pierde al borde del camino, o entre las piedras, o entre los abrojos? ¿Por qué no solamente la lanza en la tierra buena? Porque recuerden que Jesús es el sembrador. Y Él vino a lanzar su palabra para todos y cada uno de nosotros. Seamos buenos o seamos malos. Seamos de esta cultura o de aquella, tengamos esta o aquella edad. Es decir, el Señor lanza la palabra para todos. Es la tierra la que verá en qué condición recibe esa palabra. Es la tierra la que es buena o la que no es apta. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no es solamente para esa pequeña porción de gente buena. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre que lo importante en la vida del Señor o en la vida del reino no es ser bueno, sino lo importante es estar salvado, encontrar la salvación. Por eso nosotros, como discípulos de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta de la necesidad de estar salvados, de la necesidad de tomar esa acción por la salvación, pero que el Señor a todos y cada uno de nosotros, independientemente si somos buenos o si somos malos, si somos así o somos asá, el Señor nos está llamando a todos a la salvación. El Señor tiene un plan para nosotros. A veces nosotros decimos, es que yo soy tan malo que Dios no me habla a mí. No, Dios te está hablando a ti también. A ti que tienes esa situación tan difícil en tu casa, a ti que tienes esa situación tan difícil en tu trabajo, a ti que tienes esos problemas tan grandes con tus hijos, a ti que te has alejado de la iglesia hace muchísimo tiempo y que piensas que con trabajar y comportarse bien ya lo tienes todo y ya mereces la salvación y Dios te tiene que agradecer. A ti Dios te está hablando el día de hoy y te está diciendo, Jesús lanza esa palabra también para ti. Jesús lanza esa palabra también para ti. Jesús quiere que tú también seas salvo, que tú también encuentres la salvación, que tú también te encuentres con Él. Por eso es que Él lanza la semilla a todos, independientemente de qué sea, independientemente de dónde venga o de cómo sea su tierra. Pero plantea unos tipos de terreno, es decir, Él plantea no 4 tipos de personas
sino 4 tipos de actitudes, 4 tipos de actitudes hacia recibir la palabra del Señor. Es cómo recibimos la palabra del Señor, cómo nosotros hacemos posible que la palabra del Señor entre dentro de nosotros. Es decir, 4 tipos de maneras de recibir la palabra del Señor. Y dice entonces que está a lo largo del camino, donde vinieron las aves y se las comieron. Es decir, a lo largo del camino es la semilla donde no puede ser cuidada, donde cae superficialmente. Así son las personas que oyen la palabra pero no le prestan ninguna atención, no llega a su corazón. Es decir, uno mismo puede observar a veces cuando se predica la palabra de Dios como muchas personas están ahí en las bancas, pero su mente está en otro lado. Están pensando qué van a hacer ahora, dónde van a ir a comer, o qué tengo que hacer para mañana, o muchas veces están pensando en problemas personales, pero no están ahí escuchando la palabra de Dios. No oyen, pero no escuchan. Nosotros, por lo tanto, nosotros tenemos que entender eso, que nosotros muchas veces somos incapaces de entender verdaderamente la necesidad de escuchar. Y si algo tenemos que ejercitarnos nosotros como seres humanos, ni siquiera solamente como cristianos, sino como seres humanos, es abrirnos a la capacidad de escuchar. Es que ya no escuchamos. Nosotros a veces simplemente oímos lo que el otro está diciendo, pensando ya en lo que le vamos a responder, pero no somos capaces de abrir nuestro corazón a las palabras de los otros. Mire, San Francisco de Asís decía que si todo lo bueno viene de Dios, entonces también las palabras buenas que vengan de personas, aún así no sean creyentes, son palabra de Dios. Qué hermoso mensaje. Es decir, aprender a escucharnos unos a los otros, aprender a oír lo que el otro dice. Pero ya nos decía la semana pasada el Evangelio que para ello teníamos que dejar la soberbia y empezar a ser humildes, y empezar a ser sencillos, y empezar a ser distintos, empezar a entender que es el Señor el que habla. Entonces, esos son los que tienen la actitud del borde del camino. Oyen sin escuchar. No tienen una sed por entender qué es lo que está pasando. Aquellos que cayeron en pedregal, que es el otro tipo de mensaje, el otro tipo de actitud, el otro tipo de tierra, es aquellos que reciben la palabra, y la reciben con alegría, pero cae en un terreno rocoso donde no puede haber raíz y con el sol inclemente se seca. Es el hombre que oye la palabra, la acepta inmediatamente con alegría, pero no deja que eso toque su vida. Es decir, no deja que eso cambie su realidad. No deja que la salvación lo transforme de verdad. Es decir, yo sí quiero al Señor y yo quiero volver al Señor y yo quiero estar con el Señor, pero para que me ayude en este, en aquel, en este problema. Es decir, que no sea un cambio profundo de existencia. O sea, yo escucho la palabra de Dios, la acepto con alegría, me considero creyente, pero no modifico mis actitudes, sino sigue siendo la soberbia, el egoísmo, un montón de cosas que nos alejan de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida, momentos espirituales fuertes, donde hemos vivido a través de la oración o de la celebración eucarística, o una predicación bien escuchada? Hemos sentido la necesidad de hacer algo en nuestra vida, pero queremos hacer cambios superficiales. Hay muchas personas que yo los llamo turismo espiritual, que van de una iglesia a otra,
o de una parroquia a otra, o de un retiro a otro, buscando sentir cosas bonitas, pero no hacen un proceso, no se involucran en un proceso, no hacen que esa palabra de Dios llegue dentro de sí y los transforme, los haga nuevo, les cambie su realidad, sino que van cargando todos sus resentimientos, sus miedos, sus bajas pasiones, y no dejan realmente que la salvación llegue a su vida. Yo pienso que muchas veces nosotros no confiamos lo suficiente en el Señor y queremos ganar en todo. Y entre más ganemos, más estamos perdiendo. El tercer tipo de actitud o el tercer tipo de terreno es el de los abrojos. Llega la semilla, crece, empieza a cimentarse, pero la maleza lo cubre y lo ahoga. Pues es cuando nos decidimos realmente a vivir en el Señor, pero empezamos a buscar, o la vida misma nos empieza a presentar excusas para alejarnos de la salvación. Y empezamos a decir, es que necesito dedicarle tiempo a mi familia, y a veces hacemos una distancia entre Dios y familia cuando debería estar todo unido. Es que tengo este problema en el trabajo, o es que esta situación se me sale de las manos y tengo que empezar a manejarla según mi manera y según mi criterio y no según los criterios de Dios. Cuánta injusticia, cuánto odio, cuánto rencor hemos tenido que experimentar en nuestras comunidades de gente que supuestamente es creyente. ¿Cuánta gente algún día vino con el corazón dispuesto a ser discípulo del Señor y con toda la energía y todas las ganas, y cuando llegaron los problemas y las dificultades se alejaron y siguieron su vida aún peor que antes? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios, pero ha llegado un momento en que nosotros hemos dicho, no, tengo esta prioridad o esta otra? Y cuando las prioridades son distintas a la prioridad del Señor, de ser discípulo de Cristo, vamos a colocar siempre al Señor en un para después, en un quizás, en un bueno, pero no para ahora. No. Eso no puede rivalizar entre nuestro proyecto de vida profesional o familiar. No. Jesús es primero. Pero ¿cómo yo me hago un verdadero profesional? ¿O cómo yo establezco una buena familia? ¿O cómo yo logro una calidad de vida para mi familia siendo un buen cristiano? Se puede. Es posible. Pero no podemos empezar a rivalizar una cosa para la otra. Si tenemos claro que la prioridad es el Señor, a ello debemos ponerle todo nuestro corazón. Y en eso debemos ser muy claros. La prioridad es el Señor. La prioridad es nuestra salvación. Y la salvación no es para vivirla después de muertos. No tiene gracia. La salvación es para vivirla en el aquí y en el ahora. La salvación es para vivirla ya. Y está entonces los que escuchan la palabra y dan buenos frutos. Es decir, los que son buena tierra. Aquellos que hacen una opción por Jesucristo. Hacer una opción por Jesucristo. Optar por Él. Que mi opción sea realmente vivir según la palabra del Señor. Que mi opción sea realmente vivir según su amor. Hermanos, hoy comenzamos este discurso parabólico. Hoy comenzamos este tiempo de discernimiento, pero también un tiempo de opciones. Dios te ama y quiere que tú hagas una opción por Él. Amén.
Digamos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Por eso pidamos humildemente por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que cada creyente sea tierra fértil en donde crezca la palabra de Dios, roguemos al Señor. Para que cada nación goce de bienes abundantes como anticipo de lo que cosecharemos en el cielo, roguemos al Señor. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Para que los campesinos y todos los que trabajan en los campos reciban salarios justos y cosechas abundantes, roguemos al Señor. Para que los reunidos en esta comunidad encuentren maneras de atender a los que viven en la soledad, roguemos al Señor. Por el alma de Marcelino Pérez Castro, roguemos al Señor. Por todos los enfermos de coronavirus en nuestra comunidad, para que encuentren en el Señor confort y salud, roguemos al Señor. Señor Dios, autor de las cosechas, tú nos das todo lo bueno. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es signo de fraternidad.
vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo lo que de tu es, Señor, eres el Dios del amor. Todo lo que de tu es, Señor, eres el Dios del amor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo.
Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo electo Stephen, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia, de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Juliana y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternalmente un signo de comunión fraterna. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Yo los invito a todos que desde su casa hagan esta comunión espiritual. Digamos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden todos que tenemos nuestras Eucaristías, ya estamos abriendo los sábados a las 7:30 de la noche y los días domingos a las 10:30 de la mañana y a las 12 del día. El próximo fin de semana, el domingo 19 de julio, no tendremos misa de 12 del día, porque tendremos una misa especial a las 10:30 de la mañana. Siempre la celebramos en la parte de afuera porque consideramos que es más segura, porque es un ambiente abierto donde nos podemos distanciar. Si usted quiere venir, puede traer su propia silla y hacerse en cualquier lado del Prado para que pueda escuchar la Eucaristía sin ningún problema y participar de ella sin necesidad de estar muy cerca de los demás. En esa misa, el próximo domingo 19, tendremos, después de la misa, tendremos por la cercanía a la fiesta de la Virgen del Carmen la bendición de los vehículos. Entonces, si usted quiere que le bendigan su vehículo, lo puede traer el próximo 19. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Una feliz semana para